Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Muestra a Cristo se llama este mensaje. El capítulo 11 de 1 Corintios ha sido uno de los pasajes más penosamente interpretado a lo largo de los años de las distintas iglesias. En algunos casos parece que este capítulo se lo han comido los ratones. La impresión que algunos han tenido es que aquí Pablo está hablando desde una perspectiva cultural, que es de ese momento, que disolvía el valor de la mujer y que por lo tanto sus palabras tienen una tendencia machista. Otros piensan que Pablo habla desde la soltería, como manteniéndose en una posición de repudio hacia la mujer, así que poca atención le han prestado a este capítulo. De hecho, cuando he discutido con algún hermano pentecostal sobre algunos temas de otro tema de la Biblia, ahí se acuerdan que 1 Corintios tiene capítulo 11 y me dicen que como Pablo es machista y como Pablo está condicionado por la cultura, habla palabras de hombre y entonces por lo tanto no es palabra de Dios, y nada de lo que dice Pablo hay que tenerlo en cuenta porque él habla desde sus propias opiniones. Otros creen que ahí habla de algo cultural que en la actualidad no tiene relevancia. Entonces, estas pueden ser algunas de las razones por las que las personas no le prestan demasiada atención al capítulo 11. Sin embargo, los cristianos más serios, si trataran de sugerir las rutas por las cuales encarar el tema de este capítulo, abrirían un abanico interminable de posibilidades por donde podríamos empezar. Miraríamos estas palabras de Pablo, que es palabra de Dios, como la palabra de Dios y no como la palabra de Pablo. Por lo tanto, la miraríamos como una joya, como algo muy valioso. Un diamante que al girarlo y mirarlo podríamos estar observándolo muchísimo tiempo y continuaría arrojando sus brillos una y otra vez por sus diferentes caras. Así de valioso es este hermoso capítulo para la actualidad. Lean conmigo el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Palabra de Dios, no palabra de Pablo. Al menos es lo que los corintios creían. Si quieres saber qué dice el Señor hoy para ti en este capítulo, te invito a conocerlo de una manera que tal vez posiblemente no lo hayas visto nunca antes. A liberarte de los prejuicios, de lo que pienses de antemano, para entregarte completamente para recibir lo que el Señor quiere para ti. Primera parte del mensaje. El cristiano ha de mostrarse decoroso. ¿Qué significa decoroso? Son las cosas que en la cultura se consideran buenas costumbres, normas establecidas socialmente. Y el creyente no tiene que ir en contra de esas normas culturales. Vamos a hacer una breve lectura y mientras tanto los pongo en contexto. Versículos 5 y 6. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, perdón, antes de seguir, quisiera aclarar, cuando habla de que la mujer ora o profetiza, no se está refiriendo precisamente al ministerio público de la mujer, sino que se refiere a un ministerio privado. La mujer tenía don de profecía, al igual que los hombres en aquel momento, y ellas ejercían secretamente, hasta hay algunos comentaristas que dicen que podían ejercerlo con los incrédulos, profetizar hacia los incrédulos, pero no hacia los hombres de la iglesia, porque sabemos que estos pasajes, como todo pasaje, debe leerse a la luz de otros tantos pasajes de la Escritura que hablan del ministerio de la mujer, que ustedes saben seguramente de qué se trata. Bueno, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Está hablando de que la mujer debe tener un velo, algo que le cubra, una tela, una cobertura para su cabeza. ¿Alguna de las mujeres trajo su tela? Bueno, vamos a ver qué significa, a qué hace referencia a esto. No sé si alguna vez se lo han preguntado. Por lo que dice este verso, algunas iglesias han optado por usar mantillas. ¿Sabían eso? ¿Vieron que usan a veces
un pedazo de tela que cubre la cabeza de la mujer. Para arrojar algo de luz a este versículo y que lo entendamos bien, vamos a ver qué es el velo. Hay que entender que en los países orientales, en algunos casos hasta hoy en día, se usa todavía el yashmak, que es una tela que envuelve la cabeza de la mujer y solo le deja ver los ojos. Lo único que está a la vista del hombre es los ojos. Ahora también la frente. Pero en los tiempos de Pablo era muy riguroso los ojos. Hasta en algunos casos se le ponía una tela finita por encima de los ojos. Y esto llegaba hasta abajo de los pies. Bien largo. Nada se le podía ver a la mujer. Solamente los ojos. Y no digan, ay, pobrecita, las mujeres de aquel momento. No, era su cultura. Y capaz que alguna africana, ¿saben la cultura que tienen las africanas? Es su cultura. Las mujeres respetables, bien educadas, nunca se les ocurriría jamás sacarse la cubierta de la cabeza en público. Las únicas que no tenían cubierta eran las rameras. Y como ahora lo que ocurría en la iglesia de Corinto es que como ahora experimentaban una libertad en Cristo y se sentían libres y valoradas por fin, ahora, bueno, decían, ya está, no tenemos ninguna obligación, somos iguales que los hombres delante de Dios, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta, las mujeres de aquel momento las trataban como posesiones, eran posesión del varón. No una persona, eran una cosa. Entonces, ahora que están en Cristo, resulta que la mujer tiene valor. Pero ellas dicen, nosotros tenemos la misma dignidad que el hombre. Ahora el hombre no me puede decir nada. No hay ningún tipo de autoridad en el hombre, nada que diferencie al hombre de la mujer. Así que yo me visto como quiero, yo hago lo que yo quiero y cuando vengo a la iglesia me comporto como yo quiero. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Así que ahora los hombres nos tienen que respetar y nos podemos vestir como queremos. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Te suena? Bueno, no es tu cuerpo, no es tu decisión, dice el Señor. Porque hay un orden de autoridad que Dios puso en la creación para que la cosa funcione bien. Y ese orden de autoridad se encuentra en el versículo 3. Lean conmigo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Lo notas? Cristo es Dios. ¿Dios es más importante que Cristo? No. Cristo es Dios. El Padre es Dios. Dios es 3 personas, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, dice que está Dios Padre, Dios Hijo, está el hombre, la mujer y por último, obviamente, sus hijos. Cristo Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, tomando forma de hombre, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Si vamos a ese versículo, notamos que Dios, Cristo, Dios, el Hijo, tiene la misma dignidad que Dios el Padre. Es igual de digno de adoración, de alabanza, igual en valor. Pero Él se sometió voluntariamente, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. De la misma manera, así te da ese ejemplo. El ejemplo para vos, mujer, cómo podés sujetarte a tu marido sin perder tu valor es Cristo. Tenés el mismo valor que Él, pero te sometes voluntariamente. Y me encanta la forma en la que Pablo escribe, porque él suele anticipar la contraargumentación que puede existir en algunos casos. Eso de la autoridad es el patriarcado. Es una construcción social, podrían decir algunos. Y eso es lo que se va a caer, la autoridad del hombre. ¿Ah, sí? Dice Pablo. Mira lo que dice, anticipándose a ese falso argumento. Versículos 7 al 10. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, y tampoco el varón fue creado, o sea, él te está hablando de Génesis capítulo 1, cuando no había cultura. Él no fue creado por causa de la mujer,
sino la mujer por causa del varón. O sea, no es algo cultural que el hombre tenga autoridad sobre la mujer. Sí es algo cultural que el hombre la use pésimamente a esa autoridad. Sino que desde el principio de la creación, Dios otorgó al varón cuando no existía ningún tipo de cultura. Sin embargo, aclara en el verso 11 lo siguiente, que uno podría llegar a malinterpretar. Bueno, pero el Señor acá está diciendo que entonces el varón es más importante que la mujer. No, fíjense, versículo 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, ninguno es más importante que el otro, sino que ambos se necesitan y se complementan. Versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Por eso me encanta cómo escribe Pablo, porque él va siempre 2 pasos más adelante de lo que vos estás pensando. Él te está explicando algo y enseguida te va a decir lo que vos estás pensando. Entonces te contesta antes de que puedas argumentar contra lo que él está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que no significa este pasaje? No significa que tenés que venir a la iglesia con una manta en la cabeza hoy. Ni tampoco que no te puedas cortar el pelo o hasta raparte en algunos casos. Creo que Sol se rapó un poco acá una vez, hace poquito. Qué mal, Sol, viste. Disciplinada. Ni tampoco que el hombre no pueda tener el pelo largo. Aquí el pelo más largo lo tiene Jose, ¿verdad? Bien, Jose tiene el pelo más largo. Jose también, disciplinado. Allá Elena está compitiendo con... ¿Quién tiene de las mujeres el pelo más corto? A ver, Elena, por ahí. Sí, bueno, Elena. No significa que uno no pueda tener el pelo corto, que las mujeres no puedan tener el pelo corto ni que los varones no puedan tener el pelo largo. En nuestro lugar, hoy en día, tener la cabeza descubierta para la mujer no la hace parecer una prostituta, ¿verdad? Es normal. Culturalmente es normal. Al contrario, es algo que cualquier mujer bien educada luce de esa manera. Pero un hombre, por ejemplo, podría llegar a tener un pelo largo y lacio y con un determinado peinado que la gente mire y piense que es afeminado, ¿verdad? Imagínense si me ven a mí, no lo imaginen mejor, pero puede pasar que un hombre aparezca con un determinado peinado que nos haga temblar. Pero una mujer también puede aparecer en un momento con un teñido un poco exacerbado y que y brilla en la oscuridad, por ejemplo, o con un color demasiado inapropiado para algunas ocasiones en la cual a nosotros nos haría dudar, digamos, de la seriedad cristiana que tiene, o tal vez podríamos decir que es feminista por solo ver su cabello, ¿verdad o no? Una mujer puede usar determinado tipo de ropa que haga verla como una mundana, que tal vez quiere despertar algún deseo carnal en los hombres. Entonces, a eso vamos. Vos podés cortarte el pelo, podés dejártelo crecer, podés teñírtelo, pero jamás deberías permitirte ir en contra de lo que culturalmente te hace ver como una persona decente o una persona respetable. Que no vean a ninguno de nosotros como un anarquista que quiere ir en contra de las buenas costumbres. O sea, como que luchase en contra de la autoridad. Pablo da un argumento más en el versículo 10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. En este lugar, aunque no lo vemos, hay ángeles sentados al lado nuestro escuchando el sermón. ¿Y por qué razón? Porque los ángeles no son pecadores. Nosotros somos pecadores y ellos jamás, por experiencia, podrán entender lo que significa el amor increíble para ellos, que nosotros sí entendemos, el amor de Dios sobre nosotros, porque Él mostró su amor muriendo por pecadores. Y ellos están acá escuchándonos, aprendiendo de nosotros,
¿Cómo es que Dios, santo, justo y amoroso, ama también a los pecadores y nos ha salvado? Entonces, por causa de estos seres tan seres perfectos, por causa de estos seres celestiales que se someten a la voluntad de Dios continuamente, y ellos están viéndonos, tenemos una nube de testigos mirándonos en este lugar, nosotros tenemos que comportarnos decentemente. El principio bíblico, aunque pareciera que Pablo acá está hablando del pelo o que está hablando de la mantilla, en realidad está hablando de un asunto del corazón. Porque también aquí puedes lucir como una persona muy respetable y en casa ser tremendas víboras. Las aplicaciones para nosotros de esto. Algunas formas de afrentar la cabeza. Fíjense en el versículo 4 y 5. Dice un par de veces, afrenta su cabeza. Significa ofende o se opone a lo que está por encima de ella. O sea, la mujer está por debajo en autoridad de su marido. Si ella hace tal o tal cosa, afrenta su cabeza o desafía la autoridad de su marido. Bueno, yo puse algunas aplicaciones. Por ejemplo, cuando la mujer quiere hacerse cosas en su cuerpo que su marido no acepta como decoroso. Por ejemplo, ¿digo el ejemplo o no digo el ejemplo? Bueno, lo digo nomás. Bueno, una es el cortarse el cabello, ustedes ya saben, ¿no? Operaciones o tatuajes son cosas que uno se hace en el cuerpo. Su marido no está de acuerdo, la mujer lo hace igual. Está desafiando la cabeza. Cuando un hijo quiere hacerse, porque acá también lo que pasaba es que le estoy dando tutuca a las mujeres, parece acá. Bueno, también saqué aplicaciones para los hombres y para los hijos, porque digamos en el orden de importancia nosotros podemos tener la misma conducta los hombres, pero con Cristo, que está justamente por encima de nosotros en autoridad. Y los hijos pueden tener exactamente la misma conducta con la madre o su padre, que está por encima de ellos en autoridad. Cuando un hijo quiere hacerse cosas en su cuerpo que sus padres no aceptan como decoroso. Lo mismo que acabo de decir con las mujeres. Y lo mismo para nosotros los hombres, con Cristo. Otra aplicación. Cuando la mujer decide hacer o no hacer algo que no está de acuerdo con los principios morales de su marido. Para los hijos. Cuando un hijo decide hacer o no hacer algo que no está de acuerdo con los principios morales de sus padres. Lo mismo el hombre con Cristo. Otra aplicación. Cuando la mujer decide vestirse de una manera en la que su marido no está de acuerdo. O cuando un hijo decide vestirse de una manera en la que sus padres no están de acuerdo. A ver, ¿escucharon alguna vez esta cancioncita que dice y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía? Bueno, si Lucy en algún momento se llega a vestir de una determinada manera que yo considero que no le conviene, y yo le digo, sí, no te vistas así, y ella se va a un lugar a donde yo considero que no tiene que ir porque no le conviene, y ella se va igual, si le pasa algo, la culpa sí es por cómo vestía y por dónde andaba, y la culpa sí va a ser de ella. Así funciona. Lo mismo los hijos. Otra aplicación, cuando son mujeres que, digamos, lucen respetables, pero en casa son respondonas, gritonas, criticonas, desobedientes y desconsideradas. Hijos. Y lo mismo esposos con Cristo. Esta es el cristiano que ha de mostrarse decoroso. Segunda parte, el cristiano ha de mostrarse generoso. Segundo apartado. Vamos a hacer una lectura breve y también una explicación muy breve de lo que es el contexto. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Recuerdan que anteriormente, en el versículo 2, Pablo alababa por retener la palabra fieles, como que son del Señor, ¿verdad? Ahora, en el versículo 17 dice, ay, en esto no los alabo, no los felicito por nada, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí, en este momento, hablamos de dos cosas. Una de la cena que participamos, que ya sabemos de qué se trata, como Yosemir lo explicó, y lo otro es de una comida que se acostumbraba a hacer en aquel momento, que los cristianos primitivos habían adoptado, y le llamaban la comida del amor, el ágape. Hagan de cuenta que venimos todos antes de la reunión y comemos juntos y charlamos, y después participamos de la cena del Señor. ¿Sí? Pablo acá se está refiriendo al ágape. ¿Qué pasaba en ese ágape? Era la canasta. Cada uno traía lo que podía traer. Era como cuando decimos, traigan algo para compartir. Y es lo que se debe hacer en la iglesia. Cuando, digamos, necesitamos que traigan algo. ¿Alguna vez le han pedido eso? Necesitamos que traigan algo. Para reunión de mujeres, para reunión de jóvenes. Traemos a la canasta. Es así. No es el requisito o la entrada pagar con un paquete de masitas, sino lo que cada uno puede traer o no puede traer. Entonces, lo que pasaba en este lugar, ahora lo van a ver en los siguientes versículos. Porque al comer, dice versículo 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, uno no trajo casi nada para comer porque no tenía, literalmente no tenía. Y los ricos traían muchísima abundancia, y antes de que llegaran las personas que tenían menos plata, entonces ellos se comían todo porque después llegaban los pobres. Entonces se embriagaban a tal punto, se embriagaban y otros no tenían para comer. Versículo 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿Bebáis y comáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Eso dice el versículo 33. Me salté un poquito, ¿no? Pero dice el verso 33. Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Bueno, el principio bíblico para esto es que el cristiano verdadero disfruta de compartir más que de la comida. ¿A quién le gusta comer de acá? Levante la mano. ¿Quién le gusta? Bueno, a ver, levante la mano. ¿Quién dice no hay nada más lindo que comer? Una rica comida. Bien. Bueno, muy bien. Las personas que levantaron la mano son muy sinceras. Hasta la Biblia misma dice no hay nada más lindo que comer en Eclesiastés. Bueno, no dice con esas palabras, pero dice no hay nada mejor que el hombre se coma del fruto de su trabajo. Bueno, nosotros sabemos que comer es muy lindo, pero acá en este pasaje también habla de disfrutar, de compartir la comida más que de comerla. Aplicaciones para nosotros. Y también menciono 4 aplicaciones incorrectas. La primera es no venir cuando no podés colaborar. Por ejemplo, en una reunión cualquiera podemos pedir que traigan algo. Si no tienen, no se queden en la casa, vengan igual. Vengan igual, por ejemplo, en una reunión de adolescentes, ayer pedimos 30 pesos, ¿sí? O 50, si podían colaborar. Algunos trajeron más, fantástico. Algunos seguramente no pudieron traer y otros trajimos y así. Pero la idea es compartir. Lo que sea que sirva para amortiguar un poco los enormes gastos que tenemos en la iglesia, a veces lo pedimos, pero es siempre para continuar manteniendo la obra. Y bueno, esta colaboración, vuelvo a aclarar, no es un requisito, sino que es opcional si lo podés y si lo querés hacer, si tenés el deseo también. Nadie está obligado a asistir con esa colaboración, y el solo deseo de traer lo que no pudiste traer es suficiente para el Señor. Bueno, a un cristiano verdadero le place compartir. Es por esto.
Si no podés traer algo, simplemente los demás achicamos el estómago un poquito. Podemos achicarlo por los demás, ¿verdad? Y listo. Comemos medio pancho menos y listo. No hay ningún problema con eso. Segunda aplicación que a veces podemos hacer incorrectamente. Proteger la comida que yo traigo. Esto hacía la gente. Y posiblemente, no digo que en esta iglesia, no creo que pase acá, pero imagínense que, bueno, traemos hamburguesas. La vez pasada trajimos hamburguesas. Lauti se trajo las hamburguesas y yo quiero decir esto, que yo lo veía a Lauti, creo que se trajo 4 y se comió una y media, y no era la casera, porque la casera me la comí yo. Y bueno, el punto es que yo lo veía a Lauti y le preguntaba, pero yo no lo veía que él se sentía como atacado porque le comí su hamburguesita. Al contrario, él estaba contento y preguntaba si había más. ¿Vieron que yo mandé el mensaje que cada uno traiga la hamburguesa que va a comer? Estaba mal ese mensaje en realidad, no tenía que haber dicho eso de otra manera. Sí pueden traer. Pero la idea es que traigamos lo que podamos y acá nos arreglamos. Pero ninguno, si trae una comida mejor que el otro, una salchicha un poquito más cara que el otro, no vayamos a la cocina a decir, por favor, la friara, apartame la paladini, ponémela de este lado y la de los demás, ponémela para acá, porque yo voy a comer esta. ¿Vieron? Eso no. Otra cosa que podemos hacer, comer alocadamente. Ir rápido y sí, terminaste el primer pancho, ya va al segundo y va al tercero, antes de que el otro se haya servido el segundo. No traer cuando podés hacerlo. Esa es otra. Hay veces que tal vez podés hacerlo, podés hacer el sacrificio de hacerlo y no lo haces. Puede ser que, no creo, pero puede ser que algún hermano haga eso como ventajear. Pero eso tampoco debería pasar entre nosotros, hermanos. Nosotros debemos venir dispuestos a compartir lo que tenemos. Y la otra aplicación práctica es compartir solo con un grupito, con el grupito que más me agrada, que es lo que decía el versículo acerca de las divisiones. Usted puede tener mejores amigos, pero no puede sentarse a comer solamente con un grupito siempre y que ese grupito sea sus únicos amigos y sus únicos compañeros en la fe. Tiene toda la iglesia para saludar y para charlar en algún momento en el que venimos en este lugar. Vamos a la tercera y última parte del mensaje, que es: el cristiano ha de ser digno. Breve lectura de 1 Corintios 11, 27. 27 dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora estamos hablando ya no del ágape, estamos hablando de la cena del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Duermen se refiere a que se murieron. El Señor los castigó por participar de la copa y del pan indignamente. Miren la solemnidad con la que uno tiene que venir delante del Señor. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a pasar por eso. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, el principio bíblico para esto es que el cristiano puede participar de la copa y del pan dignamente, solo dignamente. ¿Y alguno de este lugar se siente digno? ¿Alguien en este lugar es tan santo como para decir yo estoy en condiciones de presentarme delante del Señor? Bueno, ese es el dilema que tenemos muchas veces las personas que recién llegamos a la fe. ¿Participo hoy o no participo hoy? Porque la verdad que hoy pequé mucho. Esta semana me mandé ¿cómo saber a dónde está la línea que divide una persona una persona que participa dignamente y una indignamente? ¿Es el pecado? ¿Qué es? Bueno, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 1, habla de las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús.
Bueno, Efesios capítulo 2 también habla de que Él nos ha resucitado, nos ha pasado de muerte a vida, nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para reinar con Él. Y ahora somos herederos de un reino eterno, inconmovible, dice Hebreos, un reino inconmovible. Efesios capítulo 1 habla acerca de esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo y que a través de qué somos aceptos delante de Él, a través de la sangre de su Hijo. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros costamos la sangre de su Hijo? ¿Somos dignos? Sí, hermanos. No por tus propios medios, por tus méritos, por tus logros, por tus obras, sino por Cristo. En Él sos aceptado, sos digno, sos un rey. Entonces nosotros, ese es el principio bíblico para esta tercera parte, es que el cristiano debe sentirse digno, no por sus propios méritos, sino por Jesucristo. Bueno, las aplicaciones para nosotros. El cristiano puede participar de la cena del Señor siempre y cuando, número 1, haya confesado su pecado delante de Dios. O sea, vos pecaste, pero antes de participar de la cena, te arrepentiste. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Confías en Él? ¿En que Él te perdona? Entonces puedes participar de los símbolos. Pero hay personas que no quieren participar porque piensan que están en pecado porque pecaron hace poquito. Hoy pequé, así que hoy no puedo participar. Samuel Pérez Millo dice respecto a lo que significa confesar. No es el simple relato de lo que nosotros hicimos. No significa, Señor, yo hice esto, listo, puede participar. No, significa mirar el pecado como Dios lo mira. Confesar es decir del pecado lo que Dios dice que es. O sea, en otras palabras, es tener la plena convicción interna de que esto que hice ahora, estoy mirándolo con los mismos ojos de Dios y estoy tan arrepentido, tan avergonzado, Señor, de haberlo hecho porque lo veo como tú lo ves. Eso es confesar, verdaderamente. No es relatarle al cura lo que hiciste. Segunda aplicación. El cristiano puede participar en la cena del Señor siempre y cuando entienda el significado del pan y el vino. Ahora, en este momento no recuerdo si lo leímos o no, pero dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. No sé si lo leímos o no. No, está antes. Nosotros debemos discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Puede implicar dos cosas y estas son las dos aplicaciones que nos quedan. Número 1 es entender lo que significa el pan y el vino. El pan que representa el cuerpo partido y el vino que representa la sangre derramada, que significa la muerte de Cristo en expiación por nuestros pecados. Y una vez que nosotros entendemos eso y lo tenemos en la mente y en el corazón con plena convicción, podemos participar. Y la segunda implicancia de discernir el cuerpo de Cristo es discernir la iglesia. Porque, ¿qué es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de creyentes. Entender la comunión con los demás. Vos no deberías participar de la cena del Señor si estás enojado con tal o tal persona. Deberías arreglar tus cuentas con tus hermanos. Si pecaste contra alguien y tenés el deseo de confesarlo y pedir perdón, de reconciliarte, puedes pedir perdón y luego participas de los símbolos y luego te reconcilias con tu hermano. Pero tienes que hacer todo lo posible por discernir el cuerpo de Cristo, que es entender la iglesia como un cuerpo. En conclusión, el punto central de este capítulo es que todos podamos mostrar a Cristo en nuestras formas de ser, de actuar y de vestir. De todo lo que dependa de nosotros tiene que mostrar a Cristo, hermanos. De manera que todo lo que hagamos le glorifique a Él, en vez de que con nuestras acciones seamos un estorbo para el Evangelio, en el sentido de que si nos vestimos o lucimos de determinada manera, podemos conseguir que las personas jamás escuchen lo que tenemos para decir.
Si actuamos de una determinada manera, podemos lograr que las personas cierren para siempre el corazón al mensaje de salvación. Entonces, el creyente ha de mostrarse lo más decoroso posible, no para agradar a los hombres, sino para la gloria de Dios. El creyente ha de mostrarse digno, no por sus propios méritos, sino por las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi deseo es que cada uno de nosotros logremos mostrar a Cristo con todo nuestro ser, para no ser estorbos, sino canales por los cuales Dios extiende su multiforme gracia a todas las personas. Bendiciones, hermanos.